Ganó 100 millones de euros. Y se quedó helada al escuchar lo que planeaban sus hijos. Después de criar sola a su hijo. Después de cocinar, limpiar y cuidar sin pedir nada a cambio. ¿Sabes cómo se lo agradecieron? La llamaron molestia. La acusaron de robar comida. Y la echaron de su propia casa, con una maleta en la mano y el corazón hecho pedazos. Pero lo que su hijo y su nuera no sabían es que esa mujer vieja y enferma acababa de ganar 100 millones de euros en la lotería. Lo que siguió fue una lección brutal del destino. En el corazón de la bulliciosa ciudad, en un modesto apartamento que a duras penas contenía a sus 3 ocupantes, vivía doña Carmen, una mujer de 65 años. Su vida, marcada por los sacrificios y el amor incondicional de madre, transcurría entre las tareas domésticas y el cuidado de su hogar. Compartía el espacio con su hijo, Luis, un oficinista con un salario apenas suficiente, y su nuera, Claudia. Claudia, una mujer nacida y criada en la ciudad, con aires de superioridad y una mirada a menudo despectiva, nunca había aceptado realmente a doña Carmen. Para ella, la anciana era una reliquia de un pasado rural que no encajaba con su visión de la vida moderna. La veía como una carga, un estorbo que consumía recursos y espacio en un hogar que ya era justo. Cada gesto de la suegra, cada palabra, era interpretado por Claudia como una intromisión o una molestia. Luis, su hijo, a menudo se mostraba pasivo ante la actitud de su esposa, una inacción que dolía a doña Carmen más que cualquier reproche directo. La anciana sentía el peso de ser una carga, una presencia tolerada a regañadientes en el que se suponía era el hogar de su propio hijo. Un día, el destino, en su caprichoso camino, decidió tejer un giro inesperado en la vida de doña Carmen. La rutina de su vida se vio abruptamente interrumpida por un acontecimiento que podría cambiarlo todo. El pequeño billete de lotería que había comprado semanas atrás, casi por impulso, resultó ser el ganador. Un premio de 100 millones de euros. La cifra, abrumadora, bailaba ante sus ojos. El papel, arrugado y ahora tan preciado, era el pasaporte a una nueva vida, una vida de abundancia que nunca había imaginado. Con el billete de lotería firmemente apretado en su mano, el corazón de doña Carmen se llenó de una alegría inmensa, casi infantil. Una sonrisa radiante iluminó su rostro cansado. Su primer pensamiento no fue en lujos personales, sino en su familia. Visualizó a Luis y Claudia, sus rostros iluminados por la felicidad, liberados de las preocupaciones económicas. Imaginó un hogar más grande, sin la sensación de estrechez que ahora los asfixiaba, una vida de prosperidad y tranquilidad para sus seres queridos. Este dinero, pensó, borraría todas las quejas, todas las miradas de desprecio. Traería paz y un futuro brillante para todos. Con el alma rebosante de esperanza y el cuerpo impulsado por la emoción, doña Carmen apresuró el paso hacia el apartamento. Ya podía sentir el alivio y la felicidad de sus hijos al darles la noticia, al mostrarles la prueba tangible de que sus vidas cambiarían para siempre. Pero el destino, cruel en su ironía, tenía una última y amarga prueba reservada para ella. Al llegar al umbral de su propio hogar, justo antes de abrir la puerta, los sonidos de las voces de Luis y Claudia la detuvieron en seco. Las palabras, filtrándose a través de la fina madera, eran claras, y cada una de ellas se clavó en su corazón como un cuchillo helado. «No sé hasta cuándo vamos a tener que soportarla, Luis», dijo Claudia, su voz teñida de una frustración y un desprecio indudables. Sus palabras eran una queja habitual, pero la intensidad de ese día parecía mayor. Luis, en lugar de defender a su madre, respondió con un tono que a doña Carmen le pareció aún más hiriente. «Lo sé, Claudia. Es un estorbo. Mi salario apenas nos da para vivir y mantenerla a ella es un lujo que no nos podemos permitir. Es una carga inútil». Doña Carmen se quedó paralizada. El billete de lotería en su mano se sentía pesado, como si de repente fuera de plomo. Las palabras que siguieron fueron aún más venenosas, pronunciadas con una frialdad que la dejó sin aliento. «Ya está vieja, ya no sirve para nada. Solo da problemas, siempre está enferma, con sus achaques, con sus quejas. Es una debilucha, una fastidio», continuó Claudia, su voz subiendo de tono, la rabia desatada sin la menor contención. «Nuestra vida sería mucho mejor sin ella.
Por su culpa somos pobres. Cada céntimo que gasta es un peso en nuestras espaldas. Y luego, la puñalada final, la que le partió el alma en pedazos. Luis, su propio hijo, el que ella había cargado en su vientre, el que había criado con tanto amor y sacrificio, asintió. Sí, tienes razón. Es un fastidio. Nos está arrastrando hacia abajo. El mundo de doña Carmen se hizo añicos en ese instante. La alegría del billete de lotería se disolvió en un mar de amargura y dolor. Las visiones de una vida próspera y feliz con sus hijos se convirtieron en cenizas. Las palabras de ellos no eran solo un plan para deshacerse de ella, sino una confesión brutal de su resentimiento, de su egoísmo, de la ingratitud más profunda. La habían catalogado como una carga, una débil, una fastidio, y la habían culpado de su propia pobreza. Con el corazón sangrando, doña Carmen sintió un frío recorrerle el cuerpo. Sus manos, que momentos antes temblaban de emoción, ahora lo hacían por la conmoción y el dolor. Lentamente, con una nueva determinación amarga, dobló el billete de lotería. Lo guardó con extremo cuidado en un bolsillo interno de su vieja cartera. El secreto de su fortuna ahora oculto, una verdad que había estado a punto de revelar a quienes la despreciaban. Respiró hondo, intentando recomponerse. Luego, con una fortaleza forjada en ese instante de traición, abrió la puerta del apartamento y entró. El sonido de la puerta al cerrarse alertó a Luis y Claudia. Detuvieron su conversación abruptamente, sus rostros tensos. No hubo saludos cálidos, ni sonrisas de bienvenida. Solo un silencio incómodo, una atmósfera cargada de la culpa que ellos, en su insensibilidad, ni siquiera sabían que doña Carmen había descubierto. La anciana los miró, sus ojos ocultando un dolor tan profundo que ellos, absortos en su propia mezquindad, no pudieron percibir. El juego había cambiado, y solo doña Carmen conocía las nuevas reglas. El almuerzo transcurrió bajo una capa de falsa cordialidad, una delgada máscara que apenas ocultaba la tensión. Doña Carmen, con el corazón aún sangrando por las palabras que había escuchado en el umbral, se sentó a la mesa con una quietud inusual. Luis y Claudia, ajenos a que su secreto había sido descubierto, mantenían una actitud distante, sus miradas esquivas hacia la anciana. La comida, aunque humilde, había sido preparada por doña Carmen con el mismo esmero de siempre, pero el sabor de la traición la hacía amarga en su boca. Después de la comida, la pequeña familia se trasladó a la sala para disfrutar de algunas frutas. Doña Carmen se sentó en su silla habitual, observando en silencio cómo Luis pelaba una manzana y Claudia cortaba una naranja. La calma era solo superficial. Fue Claudia quien rompió el tenue equilibrio. Con una sonrisa forzada y una intención maliciosa, tomó el plato de fruta recién cortada y, en lugar de colocarlo al alcance de doña Carmen, lo puso deliberadamente en el extremo opuesto de la mesa, un gesto sutil de exclusión. Luego, con una voz que destilaba sarcasmo, y sin siquiera mirar directamente a la anciana, soltó un comentario envenenado. «Esta fruta es carísima, ¿saben? Es una pena que se desperdicie en alguien que no hace nada para ganársela». La punzada fue directa. Doña Carmen sintió el aguijón de la humillación. Sus ojos se volvieron hacia Luis, buscando una señal, una mínima protesta de su hijo. Pero Luis mantuvo la cabeza baja, concentrado en su fruta, su silencio una clara señal de complicidad tácita con la crueldad de su esposa. La inacción de Luis era un puñal más profundo que las palabras de Claudia. Doña Carmen, con una dignidad que se negaba a doblegarse, respondió con una suavidad que contrastaba con la hostilidad del ambiente, su voz cargada de un dolor contenido. «He criado a mi hijo hasta el hombre que es hoy. ¿Acaso ya no merezco ni un trozo de fruta?» La mención de su pasado sacrificio, la alusión a todo lo que había entregado por Luis, actuó como un detonante. El rostro de Luis se contrajo en una mueca de ira. El remordimiento, si alguna vez lo sintió, se transformó en fastidio por ser confrontado con su deuda moral. Golpeó la mesa con la palma de la mano, un ruido seco que hizo vibrar los platos. «Ya basta con esas historias viejas», espetó Luis, su voz dura y sin el menor rastro de afecto. «¿Para qué las sigues recordando? Eso es cosa del pasado». Claudia, viendo que Luis había roto el silencio y se había unido a la ofensiva,
aprovechó la oportunidad para asestar el golpe final. Su voz se volvió más aguda, con una intención apenas velada. Si tanto nos quieres y tanto te has sacrificado por nosotros, como dices, ¿por qué no te sacrificas una vez más?, dijo Claudia, con una sonrisa maliciosa que no llegaba a sus ojos. Su mirada se fijó en doña Carmen, sin piedad alguna. La verdad, Luis y yo estaríamos mucho mejor sin ti. Nuestra vida sería mucho más sencilla, sin cargas. La insinuación era clara, un veneno goteando lentamente. Doña Carmen sintió el frío de la propuesta. El aire se volvió denso, la sangre le heló las venas. Luis, sin dudarlo, apoyó las palabras de su esposa, solidificando la brutalidad de la sugerencia. Sí, vete de una vez, dijo Luis, su voz ahora firme y sin arrepentimiento. Las palabras salieron de su boca con una facilidad escalofriante, como si se librara de un peso muerto. ¿No decías que me criaste y me hiciste un hombre? Pues ahora, encárgate de ti misma. Ya no te necesitamos. La cara de doña Carmen, que ya estaba pálida por el shock, se volvió lívida. Las palabras de su propio hijo, la confirmación de lo que había escuchado en la puerta, la golpearon con una fuerza devastadora. La realidad de su situación se hizo dolorosamente clara. «Me están echando de mi propia casa», susurró doña Carmen, sus ojos muy abiertos, llenos de una incredulidad desgarradora. Las lágrimas comenzaron a acumularse, el dolor era tan inmenso que apenas podía respirar. Claudia, que había contenido su verdadero deseo durante meses, no pudo más. La oportunidad era perfecta y no iba a desaprovecharla. Su voz se alzó, fría y brutal, sin ninguna pizca de compasión. «Sí, exacto», exclamó Claudia, la satisfacción brillando en sus ojos. «Vivir contigo es agotador. Apenas tenemos para comer nosotros mismos y tú, con tus enfermedades de vieja, solo eres un gasto más. ¿Es insoportable tenerte aquí?». La crueldad de sus palabras, la franqueza de su desprecio, fue un golpe final. Doña Carmen sintió que el mundo se desvanecía. Las lágrimas, antes contenidas, rodaron libremente por sus mejillas surcadas por las arrugas. El dolor de ser desahuciada de su propio hogar por su hijo y su nuera era insoportable. Se levantó lentamente, cada movimiento un acto de dolorosa dignidad. No hubo gritos, ni recriminaciones. Solo el sonido de su propia respiración entrecortada. Con la mirada fija en un punto lejano, se dirigió a su habitación, el peso de su vida acumulada en cada paso. Mientras doña Carmen se movía para recoger sus pocas pertenencias, Claudia no pudo contener una sonrisa de triunfo. La carga se iba. La nuera incluso añadió una advertencia cruel, asegurándose de que la anciana no se llevara nada que no le perteneciera, una última muestra de su mezquindad. «Y solo llévate tus cosas», gritó Claudia, su voz teñida de una falsa preocupación que en realidad era una advertencia. «No se te ocurra robar nada de lo nuestro. Ni un solo tenedor». Las palabras de Claudia resonaron en el pequeño apartamento, llenas de veneno y desprecio. Doña Carmen no respondió. En silencio, con las lágrimas empañando su visión, terminó de empacar su pequeña maleta. El billete de lotería, oculto en su cartera, era su único consuelo, una ironía cruel ante la humillación que estaba sufriendo. Salió de la habitación, cruzó la sala sin mirar a sus verdugos, y con una última mirada al hogar que ya no la quería, abrió la puerta. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el eco final de su partida, el inicio de un viaje hacia la libertad, lejos de la ingratitud que había envenenado su vida. Doña Carmen abandonó el apartamento con el corazón roto, pero con la mente clara. La amargura de la traición le había otorgado una nueva fortaleza, una determinación silenciosa. Se dirigió directamente a la agencia de lotería. Con el billete en mano y el rostro sereno, cobró la asombrosa suma de 100 millones de euros. Después de deducir los impuestos correspondientes, la cantidad seguía siendo astronómica. Doña Carmen, con la sensatez que siempre la había caracterizado, depositó la mayor parte del dinero en varias cuentas bancarias, decidiendo que solo retiraría pequeñas cantidades cuando fuera necesario. No era una mujer de excesos, y su plan no era derrochar, sino asegurar su paz y dejar un legado de verdadera bondad. De hecho, una de sus primeras acciones fue ir a un notario.
con una calma sorprendente, redactó un testamento. En él estipulaba que, y tras su fallecimiento, todo el dinero restante y cualquier propiedad que poseyera serían donados íntegramente a organizaciones benéficas. Su fortuna, que sus hijos habían despreciado en ella pero que ahora ansiaban, jamás caería en sus manos. Era la última, y quizás la más poderosa, de sus lecciones. Con su nueva libertad y el peso del mundo quitado de sus hombros, doña Carmen regresó a su pueblo natal. Allí, lejos del ruido y la toxicidad de la ciudad y de la ingratitud de sus hijos, compró una pequeña pero acogedora casa. Decoró con sencillez, pero con objetos que le traían paz y recuerdos agradables. Adoptó una vida de plena serenidad y ocio. Cultivaba un pequeño jardín, paseaba por los caminos rurales, y pasaba sus días disfrutando de la tranquilidad que tanto se le había negado. La sonrisa, que había desaparecido de su rostro durante su estancia en la ciudad, floreció de nuevo, genuina y luminosa. Mientras doña Carmen florecía en su nueva vida, el destino, con su justicia implacable, comenzó a pasar factura en la ciudad. Luis, sumido en su mediocridad y su arrogancia, cometió un error grave en la oficina. Una negligencia que costó mucho dinero a la empresa. No hubo segundas oportunidades. Fue despedido de inmediato, encontrándose de la noche a la mañana en el paro. La vida de Luis y Claudia se precipitó en una espiral descendente. Sin el salario de Luis, la vida en la ciudad se volvió una lucha diaria. Las facturas se acumulaban, el dinero escaseaba, y los lujos a los que Claudia se había aferrado se esfumaron. La tensión en el apartamento era constante, alimentada por el resentimiento y la desesperación. Las discusiones eran diarias, cargadas de reproches y recriminaciones mutuas. La pobreza que tanto habían temido y por la que habían culpado a doña Carmen, ahora era su propia y amarga realidad. Fue en medio de esta desesperación que una noticia, filtrada por algún pariente lejano del pueblo, llegó a sus oídos. Al principio, la consideraron un rumor absurdo, una broma cruel. Pero la persistencia de la historia los hizo dudar, doña Carmen había ganado la lotería. Una fortuna inmensa. Y estaba viviendo una vida de ensueño en el campo, una vida de tranquilidad y felicidad que ellos, en su miseria, solo podían soñar. La incredulidad se transformó en una furia voraz y luego en una esperanza desesperada. El dinero. El dinero que tanto habían despreciado en la persona de doña Carmen, ahora era lo único que podía salvarlos. Olvidando su crueldad pasada, su desprecio y las palabras hirientes, Luis y Claudia se aferraron a la idea de que ese dinero les pertenecía por derecho, como hijos de la afortunada. Convencidos de que la fortuna de doña Carmen era su salvación, decidieron ir a buscarla al pueblo, esperando su perdón y, sobre todo, su dinero. Llegaron a la pequeña casa de doña Carmen, sus rostros marcados por la privación y una falsa humildad. La encontraron sentada en su porche, leyendo un libro, con una paz que los enfureció aún más. «Mamá», exclamó Luis, con una voz que intentaba sonar arrepentida, pero que no podía ocultar la desesperación y la ambición. «Hemos venido a verte. Sentimos mucho lo que pasó. Por favor, perdónanos». Claudia, con una sonrisa forzada, añadió: «Sí, suegra, lo lamentamos mucho. La extrañamos. Queremos que vuelva con nosotros». Doña Carmen levantó la vista del libro. Sus ojos, ahora llenos de una sabiduría serena, los miraron sin sorpresa, sin ira, solo con una profunda tristeza. El billete de lotería, el testamento, todo lo que había ocurrido en su vida, pasaron por su mente. «Perdonar», dijo doña Carmen, su voz tranquila y clara. «¿Perdonar qué? ¿Que me llamaran carga? ¿Que dijeran que era una inútil? ¿Que me culparan de su pobreza? ¿Que me echaran de mi propia casa?» Su voz no se alzaba, pero cada palabra era un eco de la brutalidad de lo que le habían hecho. «Me dijeron que estaría mejor sin mí. Que eran pobres por mi culpa. Que era un fastidio. Pues bien, ahora estoy bien. Y ustedes tienen la vida que desearon, ¿no?» Las palabras de doña Carmen cayeron como un jarro de agua fría sobre Luis y Claudia. La falsa humildad se desvaneció, revelando su verdadera intención. Luis, viendo que la súplica no funcionaba, recurrió a la táctica de la exigencia,
su voz teñida de una frustración creciente. Mamá, por favor, no puedes gastar todo ese dinero. Es demasiado. Al final, de todos modos, será nuestro. Somos tus hijos. Su tono era de derecho, no de ruego. Una ligera sonrisa apareció en el rostro de doña Carmen, una sonrisa de conocimiento y resolución. «Oh, ¿eso crees, hijo?» Su mirada se fijó en la de Luis, penetrante. «Pues déjame decirte algo. Todo el dinero que me quede y esta casa será donado a la caridad cuando yo ya no esté. No verán ni un céntimo». La declaración de doña Carmen fue un golpe devastador. Los ojos de Luis se inyectaron en sangre. La frustración y la avaricia lo cegaron. «¿Qué dices? No puedes hacer eso. Es nuestro». La ira lo consumió y sin pensarlo dos veces, levantó la mano, dispuesto a golpear a su propia madre. Pero antes de que su mano pudiera siquiera acercarse a doña Carmen, una figura robusta y decidida se interpuso entre ellos. Era el vecino de doña Carmen, un hombre fuerte y de buen corazón que había estado observando la escena desde su jardín, y que había escuchado el griterío. «¿Qué diablos creen que están haciendo?» «Cobardes», bramó el vecino, su voz potente resonando en el aire. Con un empujón contundente, derribó a Luis al suelo, quien cayó torpemente. «He oído todo. ¿Sé lo que le hicieron a esta buena mujer? No merecen ser sus hijos. Son unos desagradecidos. Desleales». El vecino se puso delante de doña Carmen, protegiéndola con su cuerpo. «Doña Carmen, no tenga miedo. Conmigo aquí, estos ingratos no le harán daño». Luis y Claudia, humillados y asustados por la intervención inesperada del vecino, se levantaron del suelo, sus rostros rojos de vergüenza y frustración. La idea de la violencia se disipó ante la amenaza del hombre. Sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y huyeron, sus pasos apresurados resonando por el camino de tierra. La imagen de la riqueza inalcanzable y la humillación pública los persiguieron. Mientras Luis y Claudia regresaban a la ciudad en su viejo coche, el ambiente dentro del vehículo era infernal. El silencio se rompió con acusaciones mutuas, el uno culpando al otro por su miseria y por la pérdida de la fortuna de doña Carmen. «Todo es culpa tuya, Claudia. Tú me convenciste de echar a mi madre. Tú me lo metiste en la cabeza», gritó Luis, golpeando el volante con furia, su rostro contorsionado por la rabia. Claudia, con los ojos llenos de lágrimas y la voz estridente, devolvió el golpe. «Mi culpa. Tú eres un inútil. Un inepto. Eres un ingeniero y ni siquiera puedes mantener un trabajo. Todo esto es por tu culpa, por ser un bueno para nada». La discusión se convirtió en una pelea a grero, golpes y empujones. Sus mentes estaban tan consumidas por la ira y las recriminaciones que perdieron por completo la atención en la carretera. No vieron la curva pronunciada, ni la señal de tráfico que marcaba el límite. Con un chirrido de neumáticos y un impacto metálico, el coche se salió de la carretera y se estrelló violentamente contra un poste de señalización. El golpe fue brutal, seco. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido del viento. Luis y Claudia, consumidos por su propia avaricia y odio mutuo, murieron instantáneamente en el lugar. Su viaje de regreso a la ciudad, el lugar de su miseria, se convirtió en su final. La justicia del destino, irónica y cruel, había cobrado su última deuda. Mientras tanto, en el pueblo, doña Carmen, protegida por la sombra de su nuevo hogar y la lealtad de su vecino, disfrutaba de la paz que tanto merecía. Su fortuna, destinada a la caridad, sería un faro de esperanza para otros, un legado de bondad que trascendería la avaricia y la ingratitud de aquellos que la habían rechazado. La vida, a veces, sabe cómo equilibrar la balanza. Muchísimas gracias por estar aquí y escucharme. Si esta historia te hizo pensar o sentir algo, me encantaría leer tus comentarios aquí abajo. Y si te gustó, no olvides dejar un like y suscribirte al canal, tu apoyo de verdad significa muchísimo para mí. Gracias de corazón.